A lo que vinimos: el violento Far West y sus armas, de Miguel Ángel Navarro Crego. Realmente, aunque el título aparece el nombre de Far West, pero es una historia del nacimiento y la formación de los Estados Unidos, sobre todo de la formación de los Estados Unidos como nación. Él pone dos fechas, que son desde 1790 a 1890. Dice que en ese siglo es pues el nacimiento de los Estados Unidos moderno, como una nación moderna o actual. Comienza desde la llegada de los colonos ingleses, las famosas 13 colonias. Él ya nos dice en el capítulo que los españoles o el Reino de España ya estaban allí establecidos muchísimo antes y en una gran extensión de territorios, pero vamos, de eso él no lo va a contar, pero no nos vamos a detener para no hacer muy largo el vídeo. El siguiente paso de la llegada de las 13 colonias va a ser la guerra de la independencia con Inglaterra, y como eso ya supuso una cierta extensión de estas 13 colonias. Luego nos contará lo que fue la expedición de Lewis y Clark y las expediciones que hubo pues hacia lugares como el sur, el norte de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y eso da origen a la figura de los montañeros y de los tramperos y el comercio de pieles, etcétera, y la riqueza que eso trajo. La guerra con México, es decir, cuando México se independiza y de la corona española, pues va en poco tiempo, en unos pocos años, va a tener una serie de confrontaciones, de guerras con estos nuevos colonos anglosajones, ingleses, etcétera, y les van a arrebatar pues grandes extensiones de territorio que pertenecieron a lo que era la corona, al virreinato español, y cómo van a perder esos territorios. Otro capítulo avanzando es la independencia de Texas, que estaría dentro del capítulo anterior, de la pérdida de estos territorios, estas guerras con México. Las primeras guerras indias, porque a la vez que van extendiendo su colonización, pues bueno, se van encontrando pues con los pueblos que allí están, los indios, y van a guerrear con ellos, claro. Los indios van a defender su territorio y van a confrontar con ellos. Y bueno, las consecuencias que eso va teniendo, esas son las primeras, no van a ser las únicas, porque con los indios van a estar guerreando casi hasta el final, hasta que se va a establecer ya la frontera como tal. La colonización de Oregón y California son estas famosas caravanas que hemos visto de colonos que iban a establecerse en estos territorios, etcétera, etcétera. Pues esa colonización de esos territorios de Oregón, California y algún estado más. La fiebre del oro y de la plata, que no solo se dio en California, sino en otros muchos estados. Y como la fiebre del oro, ya va a ser el inicio de lo que luego, o el ejemplo a seguir de lo que luego será la zona de lo que consideramos el Far West, de lo que luego será la zona donde, pues los territorios de los vaqueros, los rancheros, pero eso vendrá capítulos, lo va tratando en capítulos más adelante. Pero los campamentos que se establecían,
los que llegaban en busca del dinero, de la riqueza, perdón, de la riqueza del oro, la explotación del oro, ciudades ya sin ley, ciudades que aparecían y desaparecían. Bueno, ciudades, es que no eran ni ciudades, eran campamentos y punto, ¿no? Algunas luego sí se convirtieron en ciudades y otras muchas desaparecieron. Es decir, cuando el oro se acababa, pues adiós. La guerra civil, o sea, los conflictos que se van a establecer entre diferentes estados, entre los estados del norte y los estados del sur, entre los estados de la Unión y la Confederación, que desembocará en la guerra civil, y las consecuencias que esto tuvo, incluso para el Far West, para el oeste, para el western, como lo queramos llamar. El exterminio del bisonte, que primero cumplía dos funciones. Uno, dejaba a los indios sin su principal fuente de suministro de alimentación y de pieles, porque el bisonte era para los indios que vivían de la caza, pues de la caza de bisonte, claro, les servía no solo para alimentarse, sino también sus pieles para vestirse, para hacer las tiendas, etcétera, etcétera. El bisonte era toda la industria de los indios. Entonces el exterminio del bisonte suponía, claro, dejar a los indios sin recursos y luego además dejar praderas libres para lo que vendrá después, que serán las vacas. Y eso, los grandes ranchos. La llegada del ferrocarril, que también necesitaban, claro, exterminar a los bisontes, porque los bisontes pues el bisonte salvaje se cruzaba en una vía, el ferrocarril había que pararle, en fin, eran molestos, digámoslo así, y luego los indios, que también eran molestos, claro, porque tenían que atravesar sus territorios, y lo mejor es quitárselos de en medio, o sea, evidentemente, porque el ferrocarril, bueno, todo esto que vamos viendo va conformando una serie de fortunas. El ferrocarril creó unas grandes fortunas. Como digo, el exterminio del bisonte y la llegada del ferrocarril, pues va a reavivar otra vez las guerras indias. Esto es por el dominio de las praderas. En estas guerras indias, pues tenemos la mitificación de la caballería. Por lo tanto, nos va a contar también la vida en el ejército, en los famosos fuertes, y en donde se establecían y qué misión tenían y cómo vivían estos soldados, quién eran estos soldados, de dónde venían estos soldados. Muchos de ellos negros, muchos de ellos eran de color, eran negros, igual que pasó con los vaqueros. El imperio ganadero, ya aparece la imagen del cowboy, que también muchos cowboys fueron negros, porque claro, la vida del cowboy era muy dura y no todos se querían dedicar a esa vida. Generalmente se dedicaban, pues, vamos a decirlo así, los más necesitados. El imperio ganadero, claro, va a establecer los grandes ranchos. Las guerras también ganaderas entre los propios ganaderos, entre los grandes ranchos ganaderos y los pequeños, por el uso del agua, de la pradera, etcétera, etcétera. Y luego esta misma guerra se va a trasladar a los ovejeros, o sea, los vaqueros y ovejeros van a estar en guerra. El vaquero al ovejero le consideraba un ser inferior. Nos va a contar la vida en estos pueblos de la frontera, que se van a raíz de la industria ganadera, van a nacer una serie de pueblos, algunos de ellos luego se van a convertir en ciudades. Entonces nos va a contar la vida en estas ciudades, en estos pueblos, que ya digo que siguen el mismo esquema de cuando aparecieron en la fiebre del oro, es el mismo. Ahí es donde pues aparece el pistolero, el forajido, el cuatrero, el taur, jugador, el pistolero, el sheriff, el marshal. Bueno, ahí está todas las prostitutas, porque los salones de juego, en fin, ahí está ahí es cuando aparece, ahí ya sí aparece
en lo que consideramos el oeste americano, el western, o como le queramos llamar, o el far west, como dice aquí en el libro. Ahí ya aparece el far west. Y así llegaremos hasta el fin de la frontera. Y todos estos capítulos los trata en tres partes, digamos así, o tienen tres partes divididas. Una primera parte, en el libro, nos cuenta el autor la historia y el análisis histórico de lo que eso supuso. Esa tiene la primera parte, es decir, pues si estamos hablando de la guerra civil, pues te va a contar la historia de la guerra civil y el análisis de las consecuencias que tuvo, etcétera, etcétera. La segunda parte, que por eso se titula aquí El violento Far West y sus armas, nos va a hablar de las armas que se usaban, sobre todo rifles, pistolas, de las armas y el desarrollo de esas armas, porque claro, cuando la conquista es violenta, cuando la ley es la ley del más fuerte y el que dispara más rápido, etcétera, etcétera, pues claro, las armas tienen una importancia vital en la conformación de todo esto y el desarrollo de esas armas, el desarrollo tecnológico. Y luego hay una tercera parte en todos los capítulos, que es lo mismo, que es el cine. ¿Cómo ha tratado el cine cualquiera de estos temas? ¿Cómo lo ha tratado? Él nos habla de las películas pues, más representativas o que considera mejores sobre el tema, como dice el autor. Hombre, tratar todas las películas de cualquiera de estos temas pues sería hacer no cabrían en un solo libro, habría que dedicarle varios tomos. Entonces nos habla de alguna de las películas, nos hace un pequeño análisis de cada película y cómo el cine es el que ha creado la leyenda, ha creado el mito, ha creado al héroe, ha creado la leyenda. O sea, por eso aquí dice historia negra, leyenda rosa en el subtítulo. Ha creado la leyenda rosa, pero de una historia negra, absolutamente, porque claro, personajes que aparecen, claro, en el libro, evidentemente, pues, como Billy el Niño, o Buffalo Bill, o Wyatt Earp, o Jesse James, etcétera, ¿no? O Bill Hickok, personajes que los conocemos muchísimo por las películas, ¿no? Algunos de ellos han sido absolutamente, como se suele decir, blanqueados, porque es que eran personajes impresentables. Muchos eran asesinos, pero bueno, el cine ha creado pues toda esta leyenda y muchos, incluso terratenientes, etcétera, etcétera, pues no eran desde luego ejemplo moral ninguno. En lo que sostiene es que la creación de Estados Unidos pues es una creación, o sea, es un país creado sobre unos cimientos absolutamente violentos, absolutamente. Porque al final del libro, bueno, a lo largo de los capítulos también, pero bueno, al final del libro hay unas conclusiones en las que el autor nos dice que evidentemente se ha creado Estados Unidos, tiene unos cimientos como nación absolutamente violentos, ¿no? Y además lo ha hecho sobre el abuso, sobre el desprecio de los que consideraban más débiles, que estos eran pues los negros, a los que esclavizó, y luego incluso cuando consiguieron la libertad siguieron siendo marginados. Los indios, a los que pues intentaron exterminar, y a los que quedaron pues los metieron en reservas en territorios absolutamente empobrecidos. Los mexicanos, a los que arrebataron pues de mala manera, porque las guerras mexicanas fueron de mala manera y abusando de ellos, etcétera, etcétera, y abusando incluso de su, diríamos hasta incluso de su buena
íbamos a decir de su inocencia, su buena voluntad, ¿no? Abusando de ellos, se quedaron con su territorio, con una gran parte del territorio de lo que era el antiguo territorio de la corona española, del virreinato de Nueva España. Los mestizos, que la mayoría eran hispanos, pero a los que despreciaban. Los irlandeses católicos, a los que dicen que, bueno, aunque eran procedentes de procedencia europea, pero eran católicos y todo lo que era católico, pues no lo despreciaban también y lo perseguían, más allá de ser, pues, blanco, lo que dice, blanco, anglosajón y protestante, pues todos los demás los consideraban inferiores, ¿no? Y es un poco la tesis de este libro, que es fantástico. Yo, a cualquiera que quiera conocer, pues, una visión de la formación de Estados Unidos, por supuesto un periodo también que es el Far West y tal, pero sobre todo la formación de Estados Unidos, pues yo les recomendaría la lectura de este libro, porque es de una lectura apasionante, muy entretenida. Inclusive yo que reconozco que de armas no tenía ni idea, no tengo ni idea, o sea, a mí me sonaba el nombre de Colt o Remington o Winchester por las películas, pues yo no tenía ni idea. Bueno, pues lo que dedica, las páginas que dedica al estudio de las armas y de este desarrollo, pues la verdad es que son bastante ilustrativas, ¿no? Bastante, bueno, te aporta un conocimiento que yo, la verdad es que son interesantes de leer, que yo no tenía, y bueno, siempre pues te ilustran y así que bueno, no me queda más remedio que recomendar el libro, porque a mí es que me ha apasionado leerle, me ha apasionado. También reconozco que a mí el tema me gusta. Entonces, como me gusta, pues a lo mejor le he leído con más pasión, pero creo que cualquier persona que sienta curiosidad, no solo por el Far West, por supuesto, por el Western, por supuesto, sino por lo que decía antes, por la historia de cómo se creó Estados Unidos, pues es un libro altamente recomendable. Además, viene con ilustraciones, fotografías de la época. Aquí tenemos personajes, fotografías de la época, etcétera, etcétera, viene ilustrado. En fin, el violento Far West y sus armas. Hasta otra, amigos.